La cancha de Boca, según dicen algunos, le da a sus jugadores poderes sobrenaturales y mil cosas más que obviamente solo existen en la imaginación. Pero ya que está terminando el 2025 y pasaron 25 años de este siglo, es un buen momento para analizar si la Bombonera de verdad es una fortaleza que le da un plus a sus jugadores o si es puro biribiri. Yo lo único lindo que vi en la Bombonera fue Dua Lipa. Después no vi nada de otro mundo, pero bueno, quizás es mi percepción, así que basta de opiniones y vamos a ver los datos reales. El siglo XXI arranca con un Boca que venía dulce de la mano de Carlos Bianchi. En la Libertadores del 2000 Boca no perdió ni un solo partido jugando de local. Los momentos más recordados de esa copa son el día del muletazo de Palermo a River, la llave contra el América y el 2-2 contra Palmeiras en la final. Todos esos partidos y también los de la Copa 2001, 2003 y 2004 ya los vimos en detalle en mi video sobre Carlos Bianchi, que es la biografía más completa que existe en todo internet. Ese año Boca también salió campeón local y durante todo el año solo perdió un partido en la Bombonera, y llamativamente fue contra Gimnasia de Jujuy el 22 de abril. Al año siguiente, en la Copa Libertadores solo perdió un partido de local, y curiosamente fue en la final contra el Cruz Azul, pero igual le alcanzó para ir a los penales donde ganó, así que perdió, pero igual ganó. Y en el torneo local, según lo que encontré, solo perdió 3 partidos en la Bombonera, contra Unión, contra Belgrano y contra Banfield. Ninguno de los grandes le ganó en la Bombonera. En la Libertadores del 2002 otra vez no perdió ni un partido de local, pero quedó afuera en cuartos perdiendo en Paraguay contra Olimpia. El 10 de marzo perdió de local 3-0 contra River, siendo este el primer partido que perdió en la Bombonera contra uno de los 5 grandes en este siglo. En septiembre se dio el recordado 4-3 contra Racing, siendo esta su segunda derrota de local en 2002. Ese año se inauguró la Copa Sudamericana, pero Boca no le daba importancia, tanto así que quedó eliminado contra Gimnasia, pero Boca de local no perdió. Aunque no ganó nada, sus números jugando en la Bombonera son increíbles. En 2003 otra vez ganó la Copa Libertadores. Curiosamente perdió de local 1-0 contra Paysandú, pero después ganó todos los partidos que siguieron hasta que salió campeón aplastando al Santos. Como estaba dulce ni le importaba la sudaca, y perdió de local 1-0 contra Atlético Nacional, y luego en Colombia quedó eliminado. En el torneo argentino salió segundo del Clausura sin perder de local, y luego se desquitó y salió campeón de la Apertura 3 fechas antes, otra vez sin perder de local. Ganarle a Boca en la Bombonera parecía imposible. En la Libertadores del 2004 nunca perdió de local, pero cayó en la final por penales contra Once Caldas en Colombia, y luego vino la salida de Carlos Bianchi. En el torneo Clausura de ese año salió segundo y perdió un solo partido en la Bombonera, y justamente fue contra River que salió campeón. Y en el torneo Apertura, a pesar de la mala campaña ya con Brindisi de técnico, perdió un solo partido de local, y fue contra Newell's que salió campeón. Así que lo rajaron a Brindisi y llegó el Chino Benítez, con quien Boca ganó por primera vez la Copa Sudamericana sin perder ni un solo partido en la Bombonera. En la Libertadores del 2005, Boca quedó eliminado sin haber perdido de local, y fue en el 0-0 el día del escupitajo de Benítez. En el torneo Clausura terminó cerca del fondo de la tabla, pero así y todo solo perdió 2 partidos de local. Luego vino el Coco y trajo orden y gloria. Boca levantó la Sudamericana otra vez sin perder de local. Boca hizo de local un par de veces en Salta, pero igualmente no perdió. Ese año también fue campeón del torneo Apertura, perdiendo un solo partido de local contra Argentinos. En el 2006 Boca no jugó la Libertadores, y en la Sudamericana fue eliminado en octavos contra Nacional de Uruguay, y aunque ganó, quedó afuera por penales. Ese año Boca fue campeón de la Recopa, ganándole 2-1 al San Pablo en la Bombonera, y después le alcanzó el empate para levantar el título en Brasil. También salió campeón del Clausura, perdiendo un solo partido de local y fue contra San Lorenzo. Pero el Coco se fue, y el torneo lo terminó dirigiendo Ricardo Lavolpe, y ahí se dio el recordado desempate perdido contra Estudiantes. Justamente, el único partido que perdió de local fue el último partido del torneo contra Lanús,
y eso lo obligó a jugar el desempate. ¿Cuántos años dirigimos? 29 años ganaste un campeonato, mucho no sabés de esto. Tres o cuatro. En 29 años de dirección técnica ganaste un campeonato, así que yo no sé nada y vos tampoco sabés nada. En 2007, Boca levantó la Libertadores, teniendo a Russo en el banco y sin perder nunca de local. Esa copa nos dejó momentos memorables, como la patada del Gato César a Palacios, también el partido demorado por niebla y un Riquelme imparable. Esta Libertadores la vimos en detalle en mi video donde comparo todas las copas Libertadores ganadas por Independiente y Boca. En la Sudaca no perdió de local, pero quedó afuera en octavos por el gol de visitante contra San Pablo. En el torneo clausura quedó segundo perdiendo solo un partido de local contra San Lorenzo. Y en el apertura que ganó Lanús salió cuarto pero nunca perdió de local. Al año siguiente, ya con Ischia como técnico, Boca quedó afuera de la Libertadores en semis pero nunca perdió de local. Ese año levantó la recopa al empatar 2-2 de local contra el Barraca Central de aquella época, haciendo valer el 3-1 del partido de ida. En la Sudaca quedó afuera en cuartos luego de perder 2-1 en la Bombonera contra Internacional de Brasil. En el torneo local salió segundo en el clausura sin perder de local, y luego salió campeón de la apertura en aquel infame triangular desempate. En los partidos regulares solo perdió 2 veces de local, contra Estudiantes y contra Vélez, y en el triangular perdió contra Tigre, pero igual salió campeón. En el 2009 quedó afuera en octavos de Libertadores al perder de local 1-0 contra Defensor Sporting. Esta junto con la de Paysandú deben ser las derrotas de local más curiosas de la década. En la Sudamericana quedó afuera en primera fase al perder en el global contra Vélez pero no perdió de local. En el torneo local, tanto en el clausura como en el apertura, Boca terminó abajo de mitad de tabla. 3 derrotas de local en el clausura y 2 en el apertura contra equipos que hace unos años era impensado perder. Y así terminó la primera década de este siglo. Hay varios años donde sobran los dedos de una sola mano para contar las veces que Boca perdió de local. Sin embargo, lo sucedido en el año 2009 muestra que llegó el fin de una era de dominación, mientras varios clubes levantaban por primera vez títulos localmente y le ganaban terreno. Para el año 2010 se terminaron las invitaciones a la Sudaca, así que no la jugó, pero tampoco jugó la Libertadores. El torneo clausura lo ganó Argentinos y Boca terminó 16º y perdió 3 veces de local. En el apertura que ganó Estudiantes, Boca terminó 12º, perdiendo 4 veces de local. Los superpoderes del templo se desvanecían. En 2011 tampoco jugó ninguna copa. En el clausura perdió de local 2-1 contra Olimpo y 4-1 contra Godoy Cruz. Miren lo mal que marcaba Boca. Todo iba en caída libre y parecía que sería peor que el año anterior. Pero en el apertura salió campeón invicto con Falcioni de técnico y recibió solo 6 goles en todo el torneo. Soplaba un viento renovado y en 2012 volvió a la Libertadores donde solo perdió un partido de local y fue en fase de grupos contra Fluminense. Así llegó a la final y en la Bombonera empataron 1-1, pero en Brasil el Corinthians lo liquidó 2-0. Ya sabía Angelici que era lo que iba a decir Riquelme, ¿eh? Miren cómo lo mira, miren cómo lo mira, miren cómo lo mira. No puede creer lo que está por contar Riquelme como diciendo, me estás sonando la vida, con lo que vas a declarar ahora. En la Sudaca quedó afuera luego del ida y vuelta contra Independiente, donde no perdió de local, pero ese 3-3 lo condenó por el gol de visitante. Tampoco ganó nada localmente. En el clausura tuvo la memorable derrota 5-4 contra Independiente y el 3-0 contra Arsenal. Parecía que el fuego sagrado de la Bombonera se había apagado, así que en 2013 se buscó revivir la mística con el regreso de Carlos Bianchi. Pero yo tengo mis dudas sobre si realmente era Bianchi o si era el imitador que aparecía en Showmatch. También digamos que con los refuerzos que le trajeron mucho no podía hacer. En el torneo final del 2013 Boca terminó anteúltimo. La derrota 3-1 contra Unión en la Bombonera era un presagio de lo que vendría, porque el 13 de abril viajó a San Juan y San Martín le metió 6. Cualquier otro técnico hubiese salido volando, pero a Carlos lo sostenía su historia. De local apenas rasguñaba empates o triunfos por la mínima, como el 1-0 ante Colón. En la Libertadores arrancó perdiendo los 2 primeros partidos de local contra Toluca y Nacional,
Ni Bianchi ni la Bombonera metían miedo, pero igual, contra todo pronóstico, llegó hasta cuartos de final, donde quedó afuera contra Newell's en el partido con una serie de penales interminable e insólita. Esto también lo vimos con más detalle en mi video de Carlos Bianchi. La sudaca no la jugó, y en el torneo inicial arrancó perdiendo de local contra Newell's y en noviembre perdió 2-0 contra All Boys. Gracias a Dios terminó el 2013. Seguro que el año que viene será mejor. Uy, sí, claro. En 2014 Boca no jugó la Libertadores, así que se enfocó de lleno al torneo local. Perdió su primer partido en la Bombonera contra Belgrano y después perdió 2-1 contra River. Y aunque esos dos partidos fueron los únicos que perdió de local, su clásico rival terminó siendo campeón. Al siguiente torneo arrancó perdiendo de local contra Newell's, después contra Rafaela y después de visitante contra Estudiantes. Así que Angelici lo echó a Bianchi con el llanto más falso que se haya visto en la historia del fútbol argentino. Luego vino el ex marido de Madonna para dirigir la Sudamericana, y aunque de entrada curiosamente perdió de local contra Deportivo Capiatá de Paraguay, luego no perdió más en la Bombonera, pero igual quedó afuera en semis contra River el día del penal de Gigliotti. También perdió en la Bombonera contra Racing y cerró el año perdiendo contra Gimnasia. El templo sagrado ya no era la fortaleza invencible que una vez fue, pero algo picante estaba por venir. Carlos, ¿qué pasó? Sánchez, ¿qué pasó, Carlos? No sé, soy el último siempre a entrar y mirá cómo está Johnny, ahí lo ven y gas pimienta creo que echaron, la verdad no tengo ni idea. Boca ganó todos los partidos de la fase de grupos y en la Bombonera estaban 0-0 cuando el partido se suspendió, así que técnicamente quedó eliminado sin perder de local. Boca no jugó la sudaca, pero salió campeón del torneo local que se jugó por primera vez con 30 equipos y solo perdió 3 partidos de local en todo el año. En 2016 se fue el Narigón y asumió el Llorón. En la Libertadores solo perdió un partido de local y fue el que lo eliminó en semis contra Independiente del Valle. En el torneo local Boca perdió de local contra Atlético Tucumán nomás. Así que en todo el año perdió solo 2 partidos en la Bombonera. Durante 2017 Boca no jugó copas internacionales, pero ganó el torneo local que había iniciado en 2016. Perdiendo de local solamente contra Talleres y el clásico contra River 3-1. En la segunda mitad del año otra vez cambió el formato del torneo. Boca perdió de local 2-1 contra Racing, siendo la única derrota como local en ese torneo. En 2018 seguro ya saben lo que pasó, pero vamos en orden cronológico. Boca saldría campeón de la Superliga iniciada el año pasado, perdiendo de local únicamente contra Defensa y Justicia. En la Libertadores perdió de local en fase de grupos contra el Palmeiras, siendo el único partido que perdería en la Bombonera. Y mientras avanzaba en la Copa, en el torneo argentino perdía en la Bombonera 2-0 contra River, siendo el único partido perdido de local en ese torneo. Recordemos que el partido de ida terminó en empate, así que en toda la Copa solo perdió de local una vez. Una vez más, sobran los dedos de una sola mano para contar todas las veces que Boca perdió de local en todo un año. En 2019 Boca salió tercero perdiendo de local contra Atlético Tucumán nomás. Y en el torneo de la otra mitad del año solo perdió de local 1-0 contra Racing. Mientras tanto volvió a tropezar en la Libertadores. Y aunque nunca perdió de local, volvió a quedar afuera contra River en semis. Yo creo que los bosteros eran felices y no lo sabían, y quizás por eso decidieron tomar un nuevo camino. Ya vimos en el video de Adictos al Poder cómo Jorge Amial y Mario Pergolini aceptaron bajarse los pantalones y ser títeres de Román a cambio de probar el sabor del poder. Y así terminó la década, con un Boca que ganaba, competía nacional e internacionalmente y casi no perdía de local. Supuestamente Riquelme iba a llevar a Boca de regreso al año 2000, pero el mate dulce que les prometió a los hinchas en realidad sería bien amargo. El 2020 arrancó bien, y Boca ganó el torneo local iniciado el año pasado, recordado por decidirse en la última fecha gracias a la pechada de River contra el Atlético Tucumán. Pero pasaron cosas. La primera fue la pandemia, así que no hubo otro torneo local durante el año. La segunda es que los miembros del Consejo del Fútbol no pueden estar sin dispararse en el pie, y empezaron a dinamitar todo desde adentro.
A fin de año se inventó la Copa de la Liga. Boca terminó primero en su grupo a pesar de haber perdido de local contra Lanús, pero luego no perdió más. También volvieron a jugarse los partidos de Libertadores, y Boca perdió de local contra Internacional de Brasil, pero igual pasó por penales, y después le ganó a Racing en cuartos, cerrando así un año deportivamente positivo. El 2021 arrancó torcido. En la Libertadores no perdió de local, pero quedó afuera siendo goleado en Brasil. Unos días después salió campeón de la Copa Diego Maradona, iniciada el año pasado al ganar la Banfield. Pero como todo cambia en la Liga del Chiqui, la primera mitad del año se jugó la Copa de la Liga, que ganó Colón. El único partido que Boca perdió de local fue contra Talleres. Luego quedó afuera en octavos de Libertadores contra Mineiro, pero nunca perdió de local. En el otro torneo, Boca perdió de local contra San Lorenzo y Gimnasia nomás. Una vez más, apenas pierde un par de partidos en todo un año de local. En 2022 salió campeón de la Copa de la Liga y el único partido que perdió fue 1-0 contra Huracán. Pero así y todo, cada técnico duraba menos que el anterior. En la segunda mitad del año otra vez salió campeón local y solo perdió en la Bombonera un partido contra Banfield. A nivel nacional dominaba, pero internacionalmente flaqueaba. Quedó eliminado en octavos de la Libertadores contra el Corinthians por penales, pero otra vez nunca perdió de local. A mitad del primer torneo de 2023, Hugo Ibarra salió volando y llegó Jorge Almirón, al cual le dediqué el primer episodio de mi serie preferida. Boca terminó séptimo perdiendo de local contra Instituto, contra Colón y Estudiantes. Y en la Copa de la Liga ni llegó a playoff, perdiendo en la Bombonera contra Tigre y River. Lo único que sostenía a Jorge en el cargo era la Copa Libertadores, donde Boca llegó a la final sin perder de local y sin ganar ni un mano a mano en todo el torneo. El gol de John Kennedy terminó con el ciclo de Almirón, pero fíjense cómo otra vez, a pesar de no haber ganado nada, alcanzan los dedos de una sola mano para contar las derrotas en la Bombonera en todo un año. En 2024 Boca siguió con la costumbre de echar entrenadores cada vez más rápido. En la Copa de la Liga clasificó a playoff, pero luego quedó eliminado contra Estudiantes. Igualmente nunca perdió de local. Mientras tanto en la Sudamericana, recordada por tener que llegar al estadio de Nacional Potosí en 4x4, Boca nunca perdió de local, pero fue eliminado en octavos contra Cruzeiro. En el torneo argentino perdió de local contra River y una semana después lo echaron a Martínez para contratar a Fernando Gago. Boca terminó sexto y a pesar que solo perdió un partido de local, no ganó nada en todo el año. Pero siempre se puede estar peor, y lo peor estaba por venir. Boca tenía que jugar la pre-liguilla contra Alianza Lima dirigida por Pipo Gorosito. Y ahí se originó la frase que impulsó la creación de este video. Qué ironía que Boca ganó ese partido, pero por el global fueron a penales donde quedaron eliminados. Fernando conoció la YPF y se ganó un video en este canal. En el torneo local, Boca solo perdió un partido en la Bombonera, y fue contra Independiente que lo dejó afuera en cuartos de playoff. Para ese entonces, Herrón era el técnico, y luego llegó Russo para dirigir el Mundial de Clubes. Lamentablemente Miguel nos dejó unos meses después, y muchos habló sobre su salud y su contratación, pero no es el tema de este video. En lo que a números refiere, Miguel en 2025 nunca perdió en la Bombonera. Luego de su partida, el Sifón Úbeda se hizo cargo formalmente del puesto, y perdió de local contra Belgrano, y luego vendría la recordada eliminación de local contra Racing hace unos días nomás. Y así llegamos al final de 2025. Así que en la fiesta de Año Nuevo hablen de este tema con el tío borracho y muéstrenle los números en la cara, porque los números no mienten. Este video muestra que Boca ni siquiera en sus peores años tiene números malos jugando de local. Boca debe ser en este siglo el club con menos derrotas de local a nivel nacional, e incluso me animo a decir que junto con el Bayern Múnich son los que menos han perdido de local en todo el mundo. Así que lo del biribiri es mentira. Y aunque a muchos les duela, ganarle a Boca en la Bombonera es un logro del que pocos pueden presumir. Si bien ya no da la sensación de ser invencible,
Me queda claro que el mundo Boca y el periodismo bostero terminan amplificando lo malo nomás. Ya veremos si el sifón visita la IPF. Mientras tanto, los dejo con esta hermosa canción. Claudio Sifón Úbeda, el caballero de toda la historia, con la de Globo quedó en mi memoria. Querido Sifón, vos te morías de bronca cuando nos afanaron contra San Juan. Vos jugaste a los 39, yo nunca me olvido.